España, pero vamos con los datos en torno a los robos. Resulta que Aragón es la comunidad en la que más han crecido los robos en España. Ana. Eso es lo que dice el balance de criminalidad del Ministerio del Interior de los meses de enero a septiembre. O sea que en los últimos 9 meses Aragón se sitúa a la cabeza de España con un aumento de un 17,6%. Pero atención que no somos la única comunidad. En el global, en esas cifras, en España han descendido los robos en domicilios un 0,4%. Es decir, que de enero a septiembre se han producido más de 54.000 robos. Bien, pero es que en 27 provincias, 10 comunidades han subido y entre ellos Aragón en la que más, ya lo están viendo aquí, un 17,6%. Pero si miramos por provincias, llama especialmente la atención en Huesca, que casi podríamos decir que llega al 30% el aumento de robos en este periodo de tiempo, seguido de Zaragoza con un 16,3% o Teruel, donde ha subido ligeramente, apenas un 5%. Nos llama la atención esta cifra y también la que nos ha pasado la Unión de Cerrajeros de Seguridad UCES, que dicen que el 80% de nuestras cerraduras están siendo, o pueden ser vulnerables. Es una cifra que nos llama mucho la atención, unida a ese casi 30% en Huesca. Yolanda. Así es, en concreto ese dato es de un 27,9%, ese incremento respecto al mismo periodo del año pasado. Esto sitúa a la provincia de Huesca tras Valladolid como la segunda provincia española donde más se ha incrementado este número de robos en domicilios. La causa podría deberse a que aquí en la provincia de Huesca hay mucha vivienda de segunda residencia, viviendas, casas que prácticamente la mayoría del año están cerradas y esto hace que los cacos aprovechen para realizar los robos. Pese a todos estos datos, hay que decir que la provincia de Huesca sigue siendo una de las más seguras. Bueno, tenemos que decir que no queremos alarmarles y que a pesar de estos datos, Huesca sigue siendo una de las provincias más seguras de España, frente a otras comunidades. Ha subido también en Madrid, por cierto, y en el País Vasco. Eduardo, ¿qué está pasando? A ver, que nos hemos convertido en la comunidad en la que más han aumentado los robos. Yo creo, los teníamos muy bajos. Yo creo que en estos datos hay mucho de anomalía estadística. Es decir, los efectivamente están subiendo en esos porcentajes los robos. Hay una subida pequeñita en robos con violencia e intimidación, es decir, en el atraco callejero en la Sirla. Hay una pequeña subida en los robos con fuerza en las cosas y hay una subida un poco más notable en los robos en domicilio. Esto es cierto y lo dice el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. Pero claro, estamos comparando los 9 primeros meses del 2021 con los 9 primeros meses del año 2020, en los que hubo unos encierros que la gente recordará que estábamos encerrados en casas, después unos confinamientos perimetrales que afectaron a todas las actividades y también a las que están fuera de la ley. Claro, pero eso sucedió en toda España, todos estábamos confinados y aquí es donde más ha crecido. Claro, si comparamos con el año anterior, claro, es normal que hayan crecido porque antes no se salía de casa. Claro, pero con el resto de España. Pero estamos muy por debajo. Claro, a ver, aquí después lo que hay que mirar es un poco cómo suben los porcentajes y de cuánto fue la bajada del año anterior. La bajada del 2020 en las 3 provincias y en el conjunto de la Comunidad Aragonesa fue muy intensa. Entonces, claro, digamos que la recuperación de la delincuencia está siendo más robusta, que se dice ahora, en Aragón que en otras comunidades, cierto, pero estamos en números de actividad delictiva netamente inferiores a los del año 2019 y a los del año 2018. De hecho la tendencia era descendente ya desde unos años antes. Entiendo que pues porque la situación económica era buena y la gente pues no necesitaba ir a coger las cosas donde no están las suyas. Le sumamos las labores de protección y de vigilancia policial disuasorias que se estaban llevando a cabo. Entonces estamos en una cuestión de decir que es matizable, es decir, es cierto que está viéndose ese aumento, es cierto que ese aumento es importante, pero es un aumento que sigue dejando las tasas de delincuencia en Aragón por debajo de donde estaban en los años anteriores, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado al ver estos datos. De enero a diciembre tenemos 994 robos en casas, que eso es reventar 3 casas y media cada año, o 7 cada día, o 7 cada 2 días. Eso es una barbaridad, sobre todo si te toca la tuya. Eso está claro, ¿no? Pero estamos hablando de datos por encima en el entorno de los 1.200 en el 19 y en el entorno de los 1.300 en el año 18. Es decir, hay un repunte, pero hay un repunte que no llega a los números que teníamos antes. Mucha gente ha cambiado de actividad con la pandemia y con los confinamientos y parece ser que también la gente que trabaja al margen de la ley está cambiando de actividad o dedicándose a otras cosas. Pero luego hay otros datos como el tráfico de drogas que tienen una subida interesante que apuntan a posiblemente a una reconversión, entre comillas, en esos ámbitos sociales.
Diego. Sí, no, yo remarcaría sobre todo los datos que estáis dando ahora mismo, que hay que verlo con perspectiva. Es decir, la incidencia de robos ha aumentado en nuestra comunidad, pero Aragón sigue estando en una escala a nivel nacional muy por debajo de la media nacional, ¿no? O sea, es decir, de eso partimos, eso es lo que estamos sí, pero eso hay que dejarlo bien claro. O sea, el mensaje es que Aragón sigue siendo más seguro que otras comunidades autónomas, porque si no el mensaje que se recibe es como que poco más que han venido bandas organizadas aquí para establecerse por encima de Marbella, por encima de Madrid, por encima del Levante, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que la gente esté tranquila, que realmente ha subido la incidencia, pero evidentemente también lo que decía Eduardo, en este impasse de la pandemia se han alterado muchos factores. Por un lado, la situación emocional de las personas, incluido también los delincuentes. Es decir, esos confinamientos, esas medidas sanitarias que en un momento nos limitan a toda nuestra actividad de nuestra vida diaria, llega un momento que el desparrame ya es tal que la gente, entre comillas, que se entienda la expresión, pierde un poco el norte y se reactiva toda esa delincuencia, ¿no? Eso sumado a que evidentemente hay otros sectores de la delincuencia que pueden estar más controlados, sumado a lo que decía también Yolanda, evidentemente en Huesca ha subido la delincuencia en materia de robos, sobre todo en segundas residencias. Es decir, el parque inmobiliario que tenemos en nuestro país es muy proclive a que esas ocupaciones de inmuebles, esos delitos de robo, de escalamiento o de fuerza de cerraduras se lleven en segundas residencias donde están deshabitadas y sea más fácil y más práctico para el delincuente llevar a cabo esos actos delictivos. Bueno, has hablado de los robos de viviendas, que son los más frecuentes dentro de este crecimiento, de este aumento de los robos, que seguimos diciendo que es verdad que Aragón es una de las comunidades más seguras, pero nos llama la atención que sea la comunidad en la que más han crecido los robos, sobre todo en pisos. Es primera, segunda vivienda. Miguel Ángel, estás con un cerrajero, ellos son testigos de lo que ocurre cuando la rompen para poder acceder a las casas. Con todas las cautelas que dicen tanto Diego como Eduardo, vamos a mostrarles cómo actúan los cacos con una cerradura que tiene ciertas características de vulnerabilidad. Con nosotros José Luis García de Vicuña, vicepresidente de la Unión de Cerrajeros de España. ¿Cómo actúan los cacos? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues esto sería un cilindro convencional, de los que hay miles instalados. Esta sería la llave propia y esto sería una llave ya preparada para hacer el bumping. ¿Lo que hacen? Lo único que hace, pues introducen la llave dentro de la cerradura y con un simple golpe se consigue girar el cilindro, como lo hemos hecho ahora, y ya tenemos la cerradura y por consiguiente la puerta abierta. Solución, mejorar las cerraduras. Tenemos aquí una puerta donde vamos a mostrar una cerradura donde podemos ver, bueno, pues sistemas un poquito más seguros. Le vamos a pedir a nuestro cámara que dé la vuelta. ¿Esta cerradura qué características tiene respecto a la que nos ha mostrado que es ciertamente vulnerable? Esta puerta y esta cerradura concretamente, las características fundamentales son, por supuesto, el tipo de llave, placa de acero manganeso, cerrojos de acero endurecido, la colocación de la cerradura incluso que está superpuesta encima de la puerta, es decir, no va al canto. Esto nos concede un plus de seguridad a la hora de evitar apalancamientos y forzamientos de la puerta. José Luis, la pregunta, la del millón. Claro, ¿cuánto cuesta blindar nuestra puerta? ¿Esta cerradura es muy cara? Esta cerradura concretamente, bueno, es un poquito cara porque esto es el top gama. Pero nosotros siempre decimos, vamos a darle minutos a nuestra puerta y por una cantidad pues entre 300 euros aproximadamente ya podemos sumar bastantes minutos y darle fuerza a la puerta de nuestro domicilio. Se habla desde la Unión de Cerrajeros de España de un plan Renove, que la Administración ayude a aquellos que no tienen posibles para mejorar la seguridad de sus hogares. ¿Es así? Así es. Desde UCES llevamos años intentando que la Administración asuma en parte pues este plan Renove, ya que el 80% aproximadamente de las cerraduras y puertas de nuestro país están obsoletas, con lo cual no cumplen el objetivo para el cual están diseñadas, que es protegernos ante los ataques de los cacos. Me aseguran que con estas medidas la estadística se reduciría. Recordamos, Aragón liderando ese ranking de aumento de robos en vivienda por encima del 18%, provincias como la de Huesca acercándose al 28% de incremento. Miriam. Pero seguimos insistiendo que sigue siendo una de las comunidades más seguras y no queremos darles ninguna idea si estaban viendo, ni mucho menos a los cacos, sobre cómo robar, sino al contrario. Lo que queremos es advertir y además enseguida hablaremos con la policía, que nos dirán lo que se debe y lo que no se debe hacer y nos confirmarán este aumento de robos. Por cierto, este último fin de semana 11 robos con violencia. Eduardo.
no está mal. Sí, no, vamos a ver. Como balance. Vamos a ver, es que es muy peliagudo comentar estos temas de delincuencia y de actividad delincuencial, porque además hay mucha gente a la que le tocan directamente, ¿verdad? Y esto esto saca algunas emociones allá a flor de piel y es complicado, ¿no? Pero efectivamente, hombre, 11 robos en la calle, 11 sirlas, es un número excesivo, es un número muy para un fin de semana, muy elevado, sí, para un fin de semana, pero nos apunta un poco quizá a esa recuperación de la normalidad, entre comillas, en una parte de las relaciones sociales, de la movilidad y del resto de factores, al mismo tiempo que nos empieza a poner sobre la mesa otra cosa, que es decir, que es el desplome de rentas, es decir, la necesidad de monetario que hay de liquidez que hay en la calle, ¿no? Es decir, se ha mantenido el país como se ha mantenido, ERTES, ICOs y demás, pero claro, la caída de las rentas en las clases medias, en algunos estudios de bancos centrales de la Unión Europea están hablando de caídas de hasta el 20% desde el año pasado, desde el inicio de la pandemia, en las rentas, claro. Ese 20% que te cae no es el 20% de las patatas, el aceite y la cebolla. Ese 20% que te cae la renta es el del bar. Y es el de otro tipo de actividades, ¿no? Entonces hay gente que lo coge por la mala. Lo que sí, y un detalle, si me lo permitís, que sí que querría apuntar en cuanto a todo esto de las evoluciones de la delincuencia, es la migración tremenda que ha habido a Internet de la delincuencia. O sea, 1 de cada 6 delitos ya se cometen en Internet, ¿no? Entonces, la gente, por favor, que tenga cuidado con la llave de casa y con todas estas cosas que nos explicaba el presidente de los cerrajeros, pero que tengan mucho cuidado con sus claves, que sepan que un banco nunca te pide tus claves por el mero hecho de que ya las tiene, que es algo de pura lógica, y que cuando vean el correo aquel de los duros a 4 pesetas, hagan memoria, acuérdense de la peseta, ¿verdad? Duros a 4 pesetas no da nadie. Pues tengan cuidadito con eso. Al hilo porque de también esto, aparte de la ciberseguridad, Eduardo, que hay que tener en cuenta, lo hablaremos también con la policía, pero es verdad que muchas veces las redes sociales a veces también incentivan a los ladrones cuando se dice dónde nos vamos, a dónde nos vamos, esta es mi casa, ¿no? Los estamos poniendo en bandeja. Celia, sí, es que hace muchos años que se están advirtiendo, y de hecho en las comisarías están los letreros que te especifican si usted se va a salir de vacaciones, pues no deje las llaves escondidas como se hacía antiguamente, y sobre todo no publique en redes sociales, ¿no? Que somos tan transparentes que todo se tiene que saber. Claro, lo que pasa es que es ejemplo de que es algo minoritario también, porque no está extendido. Al final, la mayoría de las personas que utilizan las redes tipo Instagram, Facebook, etcétera, acaba publicando todo. En cuanto uno se va de viaje, claro, la esencia de esas redes es publicar que una persona se va de viaje, con lo cual ahí también hay que tener en cuenta que esto es las dos caras de la misma moneda, es decir, la tecnología en este aspecto es un escaparate y puede dar pistas a los malos, entre comillas, pero por otro lado hay que tener en cuenta también que la policía se sirve también de toda la tecnología, de las cámaras y para ese conocimiento. Claro, al final los agentes de seguridad ya tienen, gracias a la tecnología, mucho más trillado el barrio, la zona, y se conocen el quién es quién, ¿no? Es mucho más fácil detectar y localizar a la gente. Es que son muchos para los que tocamos, porque no es igual el robo con fuerza en las cosas, como puede ser el escalamiento, lo que estábamos viendo aquí, el bumping, que es el uso de la llave falsa, al robo con intimidación y violencia, que es más callejera a lo mejor en ese sentido, a estafas cibernéticas, que evidentemente había un crecimiento exponencial porque es mucho más difícil de perseguir, es mucho más limpio, entre comillas, para el delincuente. Y lo que sí que marcaría un poquito, que aparte de la cuestión económica de ese incremento de delitos de robo con fuerza de intimidación, con intimidación o violencia en este caso, sí que segmentaría también un poquito que hay que ampliar un poco más el abanico o la lupa en ese aspecto. O sea, no es una cuestión solamente económica, es una cuestión social, y cuando hablo social hablo de gente que se ve encauzada a verse incluso aislado de la sociedad. Es decir, gente que no, en muchos casos esto no es justificar, evidentemente tampoco, pero es un poco poner en el prisma cuál es el perfil que te encuentras habitualmente en el despacho con el delincuente habitual de ese sentido. Es gente en muchos sentidos cada vez más jóvenes también, hay que decirlo, gente muy joven que empieza a delinquir, va a otros chavales y les saca la navaja, les pega un puñetazo y se les lleva todo. Pero son gente que ves claramente que hay una cuestión educacional detrás también, una cuestión formativa, una falta de miras a futuro, ¿no? Que eso les lleva a cometer una serie de actos que evidentemente están fuera de la ley, fuera de nuestro marco legal. Con el tema del bumping sí que dejar remarcado únicamente que es uno de los delitos también muchas veces más complejos, porque no te dejan señal alguna de la entrada por la puerta. Es decir, tú te encuentras la puerta cerrada completamente, tú metes tu llave, abres y te encuentras la casa desvalijada, pero la puerta no tiene ninguna muestra. Y en muchos casos incluso las compañías de seguros te dicen que ese tipo de delito no lo cubren inicialmente
porque no hay muestra de fuerza o violencia, es decir, no estamos ante un robo, estamos ante un hurto, o que te has dejado la puerta abierta, o que te has dejado las llaves puestas, etcétera, etcétera. Es mucho más complejo, y ahí sí que es verdad que la policía... Gracia, ¿no? Sí, no, eso pasa más, en más de uno y más de dos. Bueno, yo he tenido concretamente un caso en el cual en un edificio entero desvalijaron todas las casas y a mi cliente el seguro no hacía, todos los seguros se hicieron cargo del siniestro, excepto al mío. Evidentemente fuimos al juzgado y antes de llegar a juicio se llegó a un acuerdo y pagaron la indemnización. Pero eso sucede porque no deja rastros ni señal alguna de esa fuerza practicada en la puerta, ¿no? Con esto quiero decir también que las fuerzas y cuerpos de seguridad también tienen que estar dotados para poder hacer seguimiento de ese tipo de delitos que en muchas ocasiones es difícil de encauzar. Bueno, estamos hablando de robos y de los que ha habido este fin de semana, que han sido unos cuantos, pero no ha sido lo único.